Socialización, creencias y actitudes. La socialización, nos dice Kaminsky 1985, que son todas y cada una de las instancias a través de las cuales un sujeto humano integra e incorpora las consignas y determinaciones de la estructura social en la que interactúa. Existen 4 niveles. Tenemos el nivel intraindividual. Este está constituido culturalmente, es el efecto de las relaciones intersubjetivas que el individuo establece en el espacio más íntimo del individuo. Tenemos el interindividual o intergrupal. Aquí se da la socialización mediante 2 intercambios grupales. El primero, la familia, que es donde se aprende funciones y relaciones para vivir en sociedad. Y después viene la segunda, que son los grupos secundarios como amigos, vecinos y compañeros. El nivel posicional es el ámbito comunitario. Aquí se adquieren y se expresan características particulares a las clases que se pertenecen. Y el nivel institucional, cuando el individuo se desarrolla en la estructura social, y aquí se despliega todo lo adquirido a lo largo de este proceso. Socialización política. Es un mecanismo por el cual una sociedad se reproduce a sí misma, preservando la estabilidad por el encadenamiento del sistema y el individuo a través de intermediarios. La finalidad, pues, es fomentar el conocimiento político, esto es conocer personajes políticos, organizaciones sociales y hechos recientes. Después tenemos difundir una conciencia y sensibilidad política para la comprensión de la democracia en pro de la búsqueda y participación de la sociedad, de la solución, de problemas. Y por último, propiciar la participación social. Los agentes socializadores, tenemos principalmente a la familia, que aquí pues ocurre, en esta se encarga de transmitir toda la carga cultural y social. Tenemos la escuela, que es la primera institución social a la que los niños son enviados, y aquí entran en contacto con un sistema social en el que sus acciones se valoran por los logros obtenidos y no por la mera intención. Y por último tenemos los medios de comunicación, que son la principal fuente de información política. Tenemos también los estilos de paternidad. El primero que tenemos es el autoritario. Esto es cuando los padres controlan y evalúan las conductas y actitudes de sus hijos de acuerdo con la serie de reglas fijas que ellos imponen. El permisivo son cuando los padres son tan tolerantes que se les olvida poner un límite a las acciones de sus hijos, por lo que estos actúan libremente y se toman las cosas a la ligera. Y el autoritativo es el más equilibrado, ya que muestra gran interés en educar a los hijos, es consciente de aplicar sanciones, pero también premiar y reconocer. Creencias y juicios sociales. Los juicios que hacemos de la gente dependen de la manera en que explicamos su comportamiento. Creencia es el sentimiento de certeza o seguridad que el individuo tiene sobre el significado de algo, considerándolo verdadero en base a experiencias. Juicio es la capacidad racional que posibilita elegir y valorar entre el bien y el mal. ¿Cómo nos explicamos el comportamiento de los demás? La teoría de la atribución analiza la manera que tenemos que explicar el comportamiento de las personas. Podemos atribuir el comportamiento a disposiciones internas y se denominan a causa de disposición, o causas externas que se denominan a causa de situación. Se distingue por los factores externos o situacionales, que puede ser dificultad y la suerte, y los factores internos a la capacidad y la motivación. Inferencia de rasgos es una forma en cómo las personas atribuimos rasgos a otras personas según sus actitudes o comportamientos. Esta inferencia de rasgos que hacemos de los demás se basa en un juicio social fundamentando en la primera impresión que obtuvimos de la misma. Las atribuciones del sentido común. Existen 3 factores que se atribuyen al comportamiento de alguien a causas internas o a causas externas, que son la consistencia. Aquí la persona suele comportarse de manera en esta situación. La singularidad se comporta de manera distinta en diferentes situaciones, y el consenso, otros se comportan de manera similar. El error de la atribución fundamental es la tendencia de los observadores a subestimar las influencias situacionales
y a sobreestimar las disposicionales en el comportamiento de los demás, también llamado sesgo de correspondencia. Solemos cometer dicho error cuando explicamos el comportamiento de otras personas, mientras que al explicar el propio comportamiento lo explicamos en términos de la situación. Comúnmente definimos las actitudes de manera evaluativa considerando los juicios o valoraciones de rechazo o aceptación que efectuamos sobre determinado objeto social. Actitud hace referencia a un sentimiento general permanentemente positivo o negativo hacia alguna persona, objeto o problema. Su significado social puede ser contemplada desde el punto de vista individual, donde el medio social provee al individuo de modelos y apoyos. El interpersonal, donde el conjunto de actitudes es la base de atracción mutua y de la formación de grupos. O el colectivo, donde son fuentes de semejanzas y diferencias individuales en el seno de una sociedad. De acuerdo a su estructura, tenemos la unidimensional, donde la estructura de la actitud estaría conformada por una sola dimensión, la afectiva o evaluativa. Algunos autores consideran la estructura de la actitud como una sola dimensión, es decir, evaluar el objeto de la actitud en términos positivos o negativos. También tenemos la multidimensional, donde autores consideran las actitudes como predisposiciones a responder a alguna clase de estímulos con cierta clase de respuesta. Estas respuestas podrían ser afectivas, donde tenemos sentimientos evaluativos, preferencias, las cognitivas, relativas a opiniones y creencias, las cognativas, relativo a acciones manifiestas, intenciones o tendencias de acción. Consistencia, coincidencia entre lo que sentimos y lo que pensamos de determinado objeto. En este principio se sustentan las principales teorías sobre la formación y el cambio de actitudes. Nos referimos a las teorías del equilibrio. Estas teorías postulan que una persona necesita que sus creencias y conductas en relación con el objeto de la actitud sean consistentes. Tenemos la teoría de disonancia cognitiva. Según Festinger, soportamos mal el hecho de tener cogniciones disonantes en la cabeza, como por ejemplo cuando decimos me horroriza el humo y fumo. Postula que el sujeto intenta establecer armonía, coherencia o congruencia entre opiniones, actitudes, conocimientos y valores, es decir, entre sus elementos cognoscitivos. Existe disonancia cuando aparece discrepancia entre los elementos cognoscitivos. Las funciones de la actitud, tenemos la defensiva del yo, donde las actitudes funcionarían como mecanismo de defensa, permite al individuo protegerse de sentimientos negativos hacia sí mismo o hacia el grupo. Valor, autorrealización expresiva, donde las personas tienen la necesidad de expresar actitudes que reflejen sus propios valores. Instrumental, utilitaria o adaptativa, las actitudes ayudan a las personas a alcanzar objetivos deseados como las recompensas o a evitar objetivos no deseados como el castigo. También tenemos de economía o conocimiento. Tener una actitud hacia un objeto es más funcional para la persona que no tener ninguna. En el cambio de actitudes, cuando un individuo manifiesta exactamente una actitud en la que no crece de forma repetida y espontánea, suele ir produciéndose un cambio de actitud e interiorizada que poco a poco se va asemejando a la manifiesta. Cuando los pensamientos van en dirección indicada por el mensaje, la persuasión tendrá lugar. Por el contrario, si van en dirección opuesta, no se producirá persuasión. Algunos de los heurísticos utilizados con mayor frecuencia se basan en la experiencia de la fuente. Por ejemplo, de las personas expertas se puede confiar. Si la mayoría lo dice, debe ser bueno. A manera de conclusión, y tomando en cuenta que la psicología social estudia la manera como los procesos psicológicos básicos se ven afectados por los fenómenos sociales, tenemos que los conceptos anteriormente revisados están fuertemente relacionados, ya que forman parte de un proceso integrador y bidireccional entre el individuo y la sociedad, por lo que no se puede prescindir de ninguno de estos, ya que es a través de este proceso como el individuo se adapta a la sociedad y la sociedad adopta al individuo, transmitiendo por medio de la socialización las creencias y las actitudes necesarias para la adquisición de identidad social a lo largo de la vida de todo ser humano.